¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial para explicaros el principio de los trabajos virtuales. Este principio ya sabéis que no se puede utilizar cuando haya aplicadas fuerzas de rozamiento y no se utiliza para calcular las reacciones en los apoyos, simplemente para, a través de un ángulo alfa o un parámetro en general, buscar una posición de equilibrio. Hay 4 pasos que tenemos que saber y entender clarísimamente, que os voy a ir marcando ahora las ideas. Y lo primero es que en nuestro ejercicio, con el sistema de referencia que nos han dado, o si no, fijaríamos nosotros uno, sepamos perfectamente qué fuerzas hay aplicadas. Entonces, en nuestro dibujo nos han dado ya en el enunciado el sistema de referencia. Por tanto, un problema que nos quitamos de encima. Tenemos el origen de referencia, el eje X y el eje Y, y luego tenemos que posicionar las fuerzas que actúan sobre la varilla que no sean resistencias. Por ejemplo, fuerzas aplicadas, pesos, muelles, tensiones. En este caso, en el enunciado nos decían que el muelle tenía su longitud inicial de aquí a aquí. Es decir, se supone que el muelle está así, relajado. Y teníamos una varilla que estaba totalmente pegada a la pared. Debido al peso, se ha colocado la varilla en esta situación. Por tanto, el muelle se ha comprimido. Como el muelle se ha comprimido, intenta recuperar su posición de equilibrio y por tanto aparecerá una fuerza en la dirección contraria a la que se le está, en este caso, comprimiendo. Por tanto, dibujaremos una fuerza del muelle que actúa hacia la izquierda en el punto B. Y esta fuerza del muelle luego ya la sustituiremos por su valor. Por otro lado tenemos el peso y lo vamos a volver a redibujar en otro color, que va a ser el rojo. Lo vamos a dibujar para abajo y tenemos aquí el peso aplicado. El peso lo vamos a considerar aplicado en el centro de masas, o si queréis, bueno, sí podemos poner centro de masas, ¿de acuerdo? Por tanto, comenzamos el problema de los trabajos virtuales. El primer paso es posicionar el punto de aplicación de las fuerzas. En nuestro caso, tenemos que posicionar el centro de masas y tenemos que posicionar el punto B. Tenemos que posicionar el centro de masas que está en la mitad de la varilla, es decir, esta componente X, que es la proyección de media varilla sobre la horizontal, y esta proyección que es la de media varilla sobre la vertical. En nuestro caso tenemos que, como la varilla mide A, pues será A medios por el coseno de alfa, porque es el cateto contiguo, y A medios por el seno de alfa, porque es el de enfrente. Nos han dado 2 ángulos en el enunciado, pero en principio vamos a trabajar con alfa. Luego tenemos que posicionar el punto B. El punto B es más fácil porque está solo en el eje X, luego solo tiene componente horizontal, y por tanto nos quedará que es la longitud de la varilla entera A proyectada sobre el cateto contiguo, por tanto es con el coseno. Y de esta forma tenemos la posición de los puntos de aplicación de las fuerzas. Ahora tenemos que calcular los desplazamientos virtuales, que son los que se escriben como delta de RCM, su forma derivada o diferencial, y delta de RdB. Para ello, en la práctica, lo que tenemos que hacer es derivar. Si derivamos la expresión anterior, nos queda menos A medios por el seno de alfa por diferencial de alfa, coma A medios por el coseno de alfa por el diferencial de alfa. Y el segundo vector, menos A por seno de alfa y por diferencial de alfa, 0. Y de esta forma tenemos calculados los desplazamientos virtuales. El siguiente paso es expresar las fuerzas como vectores. Por tanto, en nuestro caso, tenemos 2 fuerzas en este ejercicio. Por seguir el mismo orden en el que hemos hecho las posiciones, cogemos el punto P,
que era el que estaba en el centro de masas, y su posición, su valor vectorialmente sería 0 porque no tiene componente en el eje X y menos P porque va hacia abajo y por tanto en sentido contrario al eje Y. Y la otra fuerza es la fuerza del muelle. La fuerza del muelle va en el sentido contrario del eje X, por tanto es menos la fuerza del muelle, 0, y no tiene componente Y. La fuerza del muelle vimos en temas anteriores que era K por el incremento de longitud. La K es un dato que nos han dado en el enunciado. En el enunciado nos decían que la constante del muelle era K, o del resorte, y por tanto es la que vamos a utilizar. Y el incremento de longitud es lo que se ha estirado o comprimido. En nuestro caso, si nos vamos al dibujito, podéis comprobar que el muelle inicialmente tenía esta longitud. No sé lo que es esa longitud y en el fondo tampoco me importa, porque cuando se ha comprimido hasta esta nueva posición, lo que me importa es cuánto se ha comprimido. Si vamos aquí abajo, que se ve más grande, la compresión del muelle, el incremento o el decremento de longitud, es esta distancia. Por tanto, será la proyección de la varilla completa A sobre el eje de las X. Pasándolo al formato que teníamos antes, pues nos queda menos K por A por el coseno de alfa, porque es el cateto contiguo, y 0 porque no tiene componente en el I. Y el cuarto paso y definitivo es la aplicación del principio de los trabajos virtuales, o también llamado PTV de forma simplificada. El principio consiste en igualar el sumatorio de los trabajos virtuales, de todos los que haya, en nuestro caso desde I igual a 1 hasta 2, porque hay dos fuerzas, a 0. Entonces tendremos que multiplicar la primera fuerza, que es el peso, por su desplazamiento virtual, más la fuerza del muelle por su desplazamiento virtual, que es la del punto B. Y todo esto tiene que dar 0. El problema no consiste, por tanto, más que en multiplicar P por delta del R del centro de masas y Fm por delta de R sub P. Primera componente por primera más segunda por segunda. Lo vamos haciendo. Primera por primera nos va a quedar 0 y segunda por segunda nos queda menos P por A medios por el coseno de alfa y por delta de alfa, más segunda componente o primera componente del muelle, Fm por la primera componente, esta de aquí, y luego segunda por segunda, pero esto va a dar 0. Entonces la primera por primera nos queda menos por menos más, nos queda más la fuerza del muelle por A y por el seno de alfa por delta de alfa. En este problema podemos simplificar delta de alfa en los dos miembros, que es como sacarlo a factor común y pasar al otro miembro, y la A. Eliminando lo que hemos sustituido, nos queda P medios por el coseno de alfa más la fuerza del muelle, que es K por A por el coseno de alfa y por el seno de alfa. Si de esta expresión sacamos factor común el coseno de alfa, multiplica a menos P medios más K por A por el seno de alfa. De aquí podemos sacar dos valores de equilibrio. Uno en el fondo es absurdo, porque sería coseno de alfa igual a 0, que podemos hacerlo de igualar esta componente. Si igualamos a 0 el primer miembro, nos queda que coseno de alfa es igual a 0 y por tanto alfa son 0 grados.
Entonces, lógicamente, hay una posición de equilibrio que es en el instante inicial, cuando está todo relajado. Pero lo que nos piden es la posición que tenemos ahora mismo puesta, y para ello tenemos que despejar el seno de la expresión que tenemos aquí. Por tanto, despejando P medios, pasándolo hacia la derecha, positivo, y pasando dividiendo los términos del seno, nos queda que el seno de alfa es igual a P partido por 2K por A. Y la posición de equilibrio, como no la podemos calcular porque no conocemos los datos, pues se dejaría así. O si queréis, como arcoseno de P partido por 2KA. Espero que me hayáis entendido, que os haya quedado claro, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.